Bienvenidos a Tenis Madrid, el programa de los amantes del tenis de la Comunidad de Madrid. En los próximos minutos vais a poder disfrutar de toda la información, opinión y curiosidades del tenis madrileño. Y todo, como siempre, bajo la firma del único e inigualable, mi compañero Goyo Ibor. ¿Qué tal, Goyo? ¿Cómo estamos? Ya empezamos. Saludos deportivos cordiales, compañero. Te hallo bien ahí, te hallo bien. Bueno, Goyo, ¿qué tal ha ido estos días sin programa, pero con mucha competición? Pues lo vas a descubrir como yo en este mismísimo programa, porque como veníamos anunciando ya en programas anteriores, la competición va dominando la actualidad y eso se refleja muy bien en esta 7ª edición de Tenis Madrid, con especial protagonismo del Challenger que hubo en casa. Sin embargo, tienen cabida informaciones de ámbito más social que se originan en la Federación de Tenis de Madrid. Y en cuanto a los protagonistas del programa de hoy, pues contamos con el último campeón español del Challenger de Madrid, Dani Gimeno, ahora entrenador de Roberto Bautista, así como con un cara a cara de moda internacional entre Alejandro Moro y Miguel Damas. Dada la proximidad del Día del Libro, rebautizamos la sección Panorama como Bibliotenis, con obras escritas vinculadas a nuestro deporte. Y dedicamos el espacio de la escuela al Club de Tenis Pozuelo y del club al de San Lorenzo del Escorial, Espacio Herrería. ¿Te parece que arranquemos así? Pues me parece que tenemos un auténtico programón, así que sin más dilación, Goyo, si te parece, comenzamos con las noticias breves de estos días, y es que en Alcorcón se celebró la gran fiesta del tenis base. Pues efectivamente, la fiesta de los encuentros interescuelas de Alcorcón, que tuvo lugar en el Polideportivo Santo Domingo, resultó un éxito. 80 niños y niñas procedentes de las escuelas de Torres de la Alameda, Monterrozas, Villa de Leganés, Las Encinas de Boadilla, Majadahonda, Las Rozas y, por supuesto, Alcorcón, se agruparon por clases benjamín, alevín e infantil para deleitarse en 2 horas de juegos entre todos los participantes. La guinda la puso la propia escuela alcorconera, que procuró para la totalidad de niños medallas, mochilas, gorras y refrescos. Fiestón. Pero es que, Goyo, el tenis no es solo para niños, sino también para adultos. Y es que los adultos disfrutaron del encuentro en Fuencarral. Porque era una primera entrega de los encuentros interescuelas para adultos, como bien dices. Hasta 8 equipos de 7 escuelas acudieron a la convocatoria de la FTM en las pistas de su sede central. Jugadores seniores de las entidades Monterrozas, San Lorenzo del Escorial, Torres de la Alameda, Mirasierra, Las Encinas de Boadilla, Alcorcón y Las Rozas afrontaron una interesante sesión vespertina de competición con 3 partidos, tras los que acabó imponiéndose la joven formación de Alcorcón. Hubo reconocimientos al equipo con más participantes femeninas, que fue Mirasierra, con 4 jugadoras de muy buen nivel de juego, y también al conjunto más veterano, el Monterrozas 2, cuyos 4 componentes sumaban, atento, 285 años de edad solo. Ni más ni menos, ¿eh? Y pedazo de fiesta para echar el cierre, en este caso, a la Liga Fede Tenis 2023, ni más ni menos, Goyo, que 250 niños y más de 21 clubes en la fiesta de Fede Tenis. Más de 21 serán 22, ¿no, Pablo? Y vamos de fiestón en fiestón, como has dicho. O sea, todos son festivales casi. Estamos a final de temporada. Al colofón de la Liga Fede Tenis 2023 asistieron, como bien has dicho, más de 250 niñas y niños pertenecientes a una veintena de clubes de toda la región. Los pequeños tenistas, arropados por sus familias y por los capitanes de equipo, disfrutaron de lo lindo en 28 pistas de la FTM. También mostró su cariño a los infantes. Ahí le vemos el oso Fede, la mascota del tenis madrileño, que igualmente recibió el afecto de todos los pequeños. Todos los participantes desfilaron junto a sus capitanes para recoger sus medallas y golosinas, así como los diplomas que acreditaban la participación en esta edición de la Liga Fede Tenis. Diplomas que, por cierto, firmó el propio oso Fede. Cómo me mola el oso Fede. Para el que no le haya pegado un achuchón, con la próxima vez que le vea, que vaya que la achuche, porque está blandito, ¿eh? Las cosas como son. Y Goyo, arrancó Divertenis en Majadahonda.
La nueva iniciativa de la Federación de Tenis de Madrid para llevar el deporte de la raqueta a nuevos rincones de la comunidad se llama Divertenis. El primer evento aconteció en Decathlon Majadahonda, concentrándose en un aparcamiento, bueno, en su aparcamiento, vaya, de la tienda, alrededor de 150 niños que, bajo las indicaciones de 5 monitores de la Federación y de Decathlon, desarrollaron una serie de juegos de iniciación al tenis con diferentes circuitos de habilidad y pistas de mini tenis con material adaptado. Divertenis se engloba en el marco de colaboración entre la FTM y Decathlon, en el que, además de facilitar los espacios y el material para que los más pequeños puedan adentrarse en el tenis, los clientes de la sección de tenis puedan conseguir su primera licencia federativa de manera gratuita a través de las tiendas del gigante francés del deporte. Toma ya. Y si te parece, vamos a la noticia FTM de la semana. Goyo, adelántame. ¿Cuál es la noticia FTM? Bueno, la que sigue produciéndose. Es verdad que hubo una presentación, pero como el programa llega hasta diciembre, la noticia es que Madrid tenga pues más de una docena de torneos mundiales en la región este año. Pues mira, este fue el acto en el que se presentaron en sociedad esos 16 torneos mundiales del año en 7 categorías diferentes. Más allá de ese gran acontecimiento mundial que supone la celebración a orillas del Manzanares del Mutua Madrid Open en categorías absolutas, masculina, femenina y también para sub-16, pues la Federación de Tenis de Madrid, de la mano de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, hizo público su calendario de competiciones internacionales en esta campaña. Acompañaron en el acto al presidente de la Federación, Juan Luis Tati Rascón, la consejera regional de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera, el director general de Deportes, Fernando Benzo, y el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz. También representantes de clubs y dirección de las competiciones, deportistas como Alejandro Moro o Miguel Damas, y extenistas como José Edison Mandarino o Juan Bautista Avendaño. El espléndido calendario madrileño incluye 16 acontecimientos de rango mundial de 7 categorías diferentes, repartidos por 10 sedes de 5 municipios de la comunidad y entre marzo y diciembre de 2023. Para no contaros los 16, los englobo: el ATP Challenger de Madrid, del que hablaremos más adelante, 4 torneos ITF femeninos, destacando ese $100.000 del Club de Campo y ese $60.000 del Club Deportivo Brezosuna, además del de Ciudad de la Raqueta y del de Alcalá de Henares, 6 ITF de categoría masculina, repartidos entre la Copa Alameda, el Torneo Villa de Madrid, el Ciudad de Getafe, el Ciudad de Alcalá de Henares, el Open de otoño y el internacional que hace el Club de Tenis Chamartín, 2 de tenis en silla de ruedas, el de la Fundación de Emilio Sánchez Vicario, que vaya por su 11º año en Ciudad de la Raqueta, y el que se organiza bajo el sello de la Fundación 11 en Rivas, Vacía Madrid, otro clásico. Además, 2 de categoría junior, el sub-14 de Ciudad de la Raqueta y del que contaremos algún detallito, y el del Club Internacional de Tenis de Majadahonda, que acontecerá en septiembre, y además pues el que ya hemos venido comentando en programas anteriores y hoy ahondaremos en detalles, ese gran torneo mundial de veteranos que llevaba el nombre de Carmen Perea y que organizó el Club de Tenis Chamartín. 16 grandes eventos, y ¿por qué no lo cuenta esto el presidente en vez de yo? Tati, no solo la importancia del número de acontecimientos de ámbito mundial, sino lo bien repartido que está por toda la Comunidad de Madrid. Sí, porque estamos hablando de que estamos jugando en 6 municipios diferentes, repartidos en 12 clubes de la Comunidad de Madrid, con lo cual era uno de los objetivos que buscábamos, intentar que se repartiera a través de la Comunidad de Madrid para poder promocionar lo máximo posible en todas las zonas de nuestra comunidad. Y desde la antesala de los torneos ATP, pasando por grandes ITF femeninos, silla de rueda, junior, es decir, también muy repartido en cuanto a divisiones, en cuanto a categorías. Siempre pensábamos que era muy importante dentro de la pirámide de torneos que ya hacíamos de los ITFs, los ATP, los torneos más profesionales, intentar hacer torneos para más pequeños, torneos del ITF Junior y torneos del Tennis Europe. Hemos buscado la posibilidad de poder hacer uno en alevín, otro en infantil, otro en cadete y otro en junior, y de momento hemos conseguido hacer un infantil y un torneo junior, y estamos ahora mismo hablando con la ITF para poder hacer un alevín y un cadete. Y dentro de lo que es los torneos de silla de ruedas, bueno, tenemos 2 muy importantes, que uno es en Rivas, también tenemos otro que se va a hacer en Ciudad de la Raqueta, que ya lleva varias ediciones y que este año, igual que el año pasado, vendrán
de los 10 mejores del mundo pueden venir 4 o 5, con lo cual estamos hablando de una pirámide de torneos demasiado importante. Por último, empleando el símil motociclista, ¿está la FTM siguiendo el rebufo, la estela de la Federación Española, de la Real Federación Española? Digo esto porque la Española ha conseguido colocar 15 Challengers en el ATP Challenger Tour, y España, después de las dos grandes mecas europeas, que son Italia y Francia, y de la de Estados Unidos, ha colocado ahí a España por el número de eventos. ¿Está un poco siguiendo esa pauta la FTM, colocando un montón de eventos mundiales en el calendario nacional? Lo que sí tenemos claro es que queremos seguir creciendo cada año, porque una de las razones, una de las claves por la cual hay tantos y tan buenos jugadores en España a nivel internacional es porque tenemos una pirámide de torneos espectacular. Dentro de lo que es Madrid, que es la capital de España, y que queremos contribuir a que eso siga creciendo, también buscamos el objetivo de que a nuestros jugadores, a las promesas que tenemos en Madrid, poder ayudarles con estos torneos. A veces no tienen el ranking para poder entrar, y con esto de alguna manera pues pueden optar a esos wildcard para poder jugar los cuadros finales, y hacemos que esos jugadores no solo puedan coger esos ansiados puntos internacionales, sino que también, o sea, en el consiguiente gasto que eso conlleva para tener que estar viajando durante todo el año, pues que puedan jugar en Madrid, y que de esa manera pues también les podamos ayudar, aunque no sea directamente con subvenciones, pues que no tengan que gastar dinero, que al final es algo muy importante para lo que tienen que hacer durante todo el año por todos los torneos que viajan. Una cosita personal. ¿Te hubiera gustado que el Tati Rascón, que jugaba al tenis en su momento dulce, hubiera podido tener tal abanico de challengers en España e incluso uno en casa? Bueno, una de las razones por la cual en mi época teníamos que viajar tanto y gastar tanto era precisamente por esto. Ya había una pirámide de futures muy importante en aquella época, pero cuando saltabas, pues no existía el 25. Cuando saltabas de los futures ya al Challenger, en España no había torneos Challenger, y siempre tenías que salir fuera a nivel internacional para poder jugar. Eso conllevaba el que si jugabas al final pues 20 torneos en el año, pues eran 20 salidas que al final, con todo lo que eran pues los viajes, los aviones, el llevar entrenador, todos los gastos que eso conlleva, hacía que muchos jugadores que he conocido al final, por recursos económicos que no tenían, no podían hacer esos viajes, y se perdía muchísimo talento. Ahora mismo, y en España tenemos esa pirámide que complementa pues ya un jugador que puede estar hasta los 150 del mundo, que luego tiene que dar otro paso y ahí ya tiene que viajar, pero que creo que es una de las razones por la cual Italia pues ahora mismo está también metiendo tantos jugadores, porque se fijaron mucho en España, veían que una de las claves podría ser el tema de los torneos, y al final han conseguido también un calendario de torneos espectacular que hace que no paren de salir jugadores en Italia, y que ahora mismo estén con una potencia mundial parecida a lo que pueda ser España. Pues ojo, Goyo, te voy a seguir el símil del automóvil en este caso. La Federación Madrileña de Tenis se ha puesto en zona DRS de la Federación Española, ¿eh? Ojito, que lleva buen camino y llega a recta de adelantamiento. El chaval este de la entrevista ya no cumple los 30, ¿no? No, ya te digo yo que no. Pero pedazo temporada, de verdad, pedazo circuito que se ha montado la Federación de Tenis, ¿eh? Inédito. 16 eventos de rango mundial, y el 17º sería evidentemente el Masters 1000 de Madrid. Es para considerarlo, y sobre todo, como hemos hablado, lo bien repartidos que están, no solo en el ámbito geográfico, sino por las diferentes divisiones. O sea que sí, es para celebrarlo, sin duda. Como celebración también fue el evento social que, para hablar de él, tenemos que hacer nuestra conexión Mansilla. ¿Qué tal, Carlos Mansilla? ¿Cómo estamos? Bienvenida a Tenis Madrid. Muy buenas, ¿qué tal? Saludos cordiales y deportivos. Sí, el evento, el proyecto Federación de Tenis de Madrid y la ciudad china de Hainan. La Federación de Tenis de Madrid, con su presidente Tati Rascón a la cabeza, se reunió el viernes pasado en Madrid con el consejero de Turismo, que aparece ahí en la imagen, de la ciudad china de Hainan, su homónimo de la comunidad y la concejala de Deportes del Ayuntamiento madrileño, para presentar el proyecto de un gran centro de alto rendimiento de tenis, con pistas de tenis, residencia escolar para los jugadores, en esa ciudad de Hainan, China.
una reunión que se cerró en un histórico hotel madrileño. Pues Carlos, la verdad es que noticia muy interesante la del evento social. Te voy a pedir que hoy no nos dejes con solo esto, que nos acompañes al final del programa con todo lo que tenemos de competición, porque creo que nos traes muchas noticias de competición tú también, ¿verdad? ¿Sí? Pablo, me has decepcionado. ¿Qué ha pasado? Pues creía que ibas a presentar a Carlos Mansilla en chino, que En ya lo chino. habías hecho una vez. Mandarín. Es verdad, es verdad. Bueno, no te preocupes, te digo chao chao, pero hasta luego, no te vayas, Carlos, ¿vale? Chao, chao. Chao, chao. Goyo, y si te parece, es momento de conocer a la escuela del programa de hoy. Tenemos al Club de Tenis Pozuelo, pero no te lo cuento yo, nos lo cuentan ellos. Pasión, diversión y esfuerzo. Eso es lo que se respira cada día en la escuela del Club de Tenis Pozuelo. El Valle de las Cañas, en Pozuelo de Alarcón, acoge las actividades de una escuela de tenis fundada hace más de 30 años. Esta entidad ofrece actividad federada de lunes a domingo a más de 600 alumnos entre la escuela de precompetición, competición, adultos y minitenis. Casi 300 niños y niñas vienen a jugar al tenis los sábados y los domingos por las mañanas en 3 pistas de minitenis y otras 3 pistas completas. Descubrimiento, desarrollo y consolidación son las etapas por las que pasan los más pequeños. Además, también contamos con más de 180 adultos que aprenden y juegan al tenis en el Valle de las Cañas. Con 10 profesores titulados y 11 pistas en el Valle, son 250 los alumnos que se dividen entre la escuela base y la escuela de precompetición y competición, con cada vez más jugadores y mejores resultados, como el ascenso a Primera División de la Liga Juvenil logrado esta temporada. Anímate y vente a visitarnos. ¡Vamos, Pozuelo! Cómo me gusta que se lo trabajen así, que se lo ocurren así los chicos de los clubes, en este caso el Club de Tenis Pozuelo. Vaya instalaciones en el Valle de las Cañas, Goyo. Me encantaría ser un alevín para poder estar ahí. Sí, la verdad es que se ve que se lo pasan un rato bien los chavales. ¿Cómo nos lo vamos a pasar ahora todos un rato bien con este panorama tenis tan especial que has creado con eso de con motivo del Día del Libro? En este caso, creo, Goyo, que lo llamas bibliotenis. Vamos a pasar páginas, sí, porque aprovechando que teníamos ese día de San Jorge dedicado a la literatura y al libro en concreto, nos vamos a centrar en los libros de tenis que se han editado en España y en español. He seleccionado pues una decena, como digo, editados en nuestra lengua y en nuestro país, y si os parece os los cuento un poquito por orden cronológico. Empezamos con Lawn Tennis, que es un manual del tenista. Mira, está bien ilustrado porque la raqueta casi es de la época del libro. Sí, El manual del tenista de Holden y Gladman, que va con dibujos de Víctor Aguado y está editado por Sintes en Barcelona en 1969. Y pues ya te digo que la raqueta es anterior al libro, ¿ves? El segundo que hemos seleccionado es el Tenis 5, Escuela de Campeones de la Federación Alemana de Tenis, traducido por José Luis Brotons y lanzado por Editorial Hispano-Europea en Barcelona en 1979, 10 años después que el anterior, dentro de la colección Heracles de la Biblioteca Enciclopédica de los Deportes y de la serie Técnicas Deportivas, con foto de portada de un jovencísimo Björn Borg alcanzando una bola de derecha. Dos raquetas, una ya más moderna, ¿no? Ya está cerca del libro casi. El tercero que hemos elegido es el Tenis, Técnica y Práctica de Silvano Piacentini y Patricia Misaglia, editado por De Vecchi en Barcelona en el año 81. Y de nuevo en portada, pues ¿quién está? El sueco de hielo, Björn Borg, golpeando esta vez de revés. Pasamos a Tenis 1 y 2 de la serie de libros Los Deportes Olímpicos del Comité Olímpico Español, de acuerdo con la Real Federación Española de Tenis y su Escuela Nacional de Maestría, en este caso, y con el respaldo de una gran firma que tiene un triangulito generalmente verde con letras blancas. Tenis 1, que llevaba en portada, como podemos ver, a Arantxa Sánchez Vicario alzando sus brazos, tuvo su primera edición en mayo de 1993, editada en España por el propio Comité Olímpico Español, y en esa obra participaron entre una veintena de diferentes profesionales, los periodistas Ramón Sánchez, con quien trabajó Carlos Mansilla en el diario AS,
José María Ducamp, un grande que tristemente ha desaparecido hace muy poco, y nuestro querido Miguel Ángel Zubiarraín de la revista Grand Slam de tenis. Pasamos a un clásico que se ha revalorizado con la triste desaparición de este hombre, Manolo Santana. Este titular era Un tipo con suerte, con el subtítulo de Memorias de un jugador de tenis, editado por Hola. ¿Alguno le sonará la revista? Pues sí, en 2003, hace ahora 20 años por tanto, aunque no en formato libro, también existió Manolo Santana, la raqueta indomable, que era una separata del diario Marca del año 64, dentro de las dedicadas a biografías de ases del deporte. Y de un grande como Santana, pues a otro que jugó a sus órdenes. Soñar para ganar, de Emilio Sánchez Vicario y del psicólogo experto en inteligencia emocional y comunicador Bruno Moioli, con el sobretítulo de Ellos lucharon contra la adversidad y alcanzaron el triunfo. Narra los ejercicios, planteamientos y reflexiones con las que Emilio motivó a los héroes y artífices de la final de la Copa Davis en Argentina. El prólogo fue de Rafa Nadal y la obra se editó en Barcelona en el año 2009. Y a la izquierda podemos ver uno de los que más revolucionó las librerías, Open, Memorias de Andrea Agassi, con título original Open, una autobiografía. Es un trabajo que a nadie dejó indiferente acerca de la vida del singular tenista de Las Vegas, traducido por Juanjo Estrella y editado por Duorno en Barcelona en 2014. La tribu del tenis, que es el siguiente libro que planteamos. Este no, este tampoco, ya hemos hablado de estos dos. Este es un libro muy curioso. Lleva como enunciado de apoyo 555 casos y decisiones para comprender mejor el tenis. Porque es así como trata la obra. Da una vuelta entera a todo lo que puede acontecer en un partido de tenis. Es un genuino manual que ha escrito el árbitro internacional de tenis Víctor Gasó y que está editado por Punto Rojo Libros en Sevilla en el año 2016. Digno de tener, como yo mismo tengo en mi casa. Saltamos a un clásico moderno, que es el Rafa y Roger, un recorrido por la rivalidad más importante de la historia del tenis, firmado por los periodistas Antonio Arenas y Rafael Plaza, editado por Libros Cúpula, de Editorial Planeta, en 2018, con prólogo de Manolo Santana y fotografía de, entre otros, Miguel Ángel Zubiarraín. De nuevo aparece Zubi. Creo que teníamos un plano mayor de la portada, efectivamente, de ese Rafa y Roger, y nos vamos a despedir pues con un clásico, pero muy reciente, Orantes, de la barraca al podio, con subtítulo La historia de superación del segundo tenista español más premiado, detrás de Rafa Nadal, precisamente, hasta ese momento. Es la película de la vida de Manolo Orantes, escrita por el periodista Félix Sentmenat Bertrán, y que también tiene a Rafa Nadal como prologuista. Una publicación de Libros de Vanguardia editada en Barcelona en marzo de 2022, tras la que el propio Manolo ha dicho que se siente ilusionado porque se conozcan sus orígenes y por lo que estos conocimientos puedan aportar a los jóvenes, conduciéndoles hacia una mentalidad positiva. Pues con este de Orantes cierro mi bibliotenis después de el Día del Libro. Goyo, y todos estos libros tan espectaculares, no me digas que los tienes tú en tu casa ahí guardaditos en tu biblioteca. Solo me faltan dos y uno está difícil de conseguir porque, como dije antes, lamentablemente al desaparecer nuestro querido Manolo Santana, los pocos ejemplares que quedan en el mercado, no te cuento a qué precios están. Bueno, pues si te parece, después de este repaso en honor al Día del Libro, vamos, Goyo, con el personaje del programa de hoy. Pues traemos a un exjugador y entrenador de referencia por muchas cosas. Fue el último campeón individual y de dobles del Challenger de Madrid. También fue subcampeón individual y de dobles un año antes. Esto lo logró en 2012-2011, en la edición anterior, porque sabéis que el Challenger se ha retomado 10 años después. Ha sido 2 veces octavo finalista en el Master 1000 de Madrid. Y hay una cosa curiosa que coincide con nuestro programa. Hace justo 10 años obtuvo su mejor clasificación en el ranking ATP, 48 del mundo, aunque también fue 63 de dobles un año antes. Y hace también 20 años que fue número 4 del mundo junior.
Os doy 2 detalles más individuales. Fue finalista en Casablanca en 2015. En dobles ganó el ATP 250 de Viña del Mar y fue finalista en Sao Paulo junto con Pablo Andújar, hace ya un tiempo, por supuesto. Y es uno de los hombres récords en nuestro país al tener en su cuenta 14 Challengers logrados entre 2004 y 2015. Con una anécdota, y es que entre 2008, creo recordar, y 2013 o 14, cada año ganaba Challengers, ¿vale? Tiene además 3 seguidos en Sevilla, en la Copa Sevilla. Además tiene 3 Challengers de dobles, otra serie de títulos ITF. Fue 8º finalista, igual que en Madrid, pues de dobles en Roland Garros en 2013 y también del Open de Estados Unidos en 2010. Como he dicho, llegó a ser número 4 del mundo junior y campeón de Europa. Y en su nueva faceta fue designado Mejor Coach Masculino 2021 por el Registro Profesional del Tenis. Hoy entrena a un grande, a Roberto Bautista. Hablamos, lo ven, y si alguien no lo ha reconocido, Dani Jimeno Traver. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes, bienvenido a Tenis Madrid. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Pues Dani, te hacemos la primera pregunta, que siempre es para buscar los vínculos lógicamente, con nuestra tierra debido al programa. ¿Cómo valora un hombre de tenis profesional como tú que el tenis de Madrid entre en su temporada número 81 de competiciones regionales? Bueno, pues sin duda mucha historia detrás hay ahí, ¿no? Sé que se trabaja muy bien, o por lo menos lo que nos llega a nosotros desde Valencia es que hay mucho trabajo detrás de la federación y de todos los clubes, con mucha tradición, con mucho amor por este deporte. Hoy mismo hemos estado entrenando en las instalaciones del Chamartín y se respira tenis, ¿no? Es un club que lo ves, que hay la pasión por ese deporte, que la gente se acerca a ver los entrenamientos de los jugadores estos días. Y bueno, creo que es algo que hay que intentar mantener y potenciar, ¿no? Esa tradición por el tenis, por nuestro deporte, y que cada vez haya más chavales que lo practiquen y que las escuelas estén llenas de niños queriendo ser tenistas o pasando el rato o como hobby, pero bueno, al final pasando horas haciendo deporte y jugando al tenis, que es en este caso lo que queremos. Dani, decías que se olía a tenis. ¿Crees que Madrid está retomando la senda de los grandes torneos con que contó en el siglo XX? Pues ojalá que sí, ¿no? Para nosotros, bueno, desde luego el máster de esta semana, el Mutua Madrid Open, es un torneo de referencia mundial y desde luego es un placer para nosotros tenerlo en casa, ¿no? Sentirnos que jugamos en casa una semana más después de estar todo el año dando vueltas por el mundo. Desde luego a nivel profesional es una pasada, ¿no? Tener un torneo así, y ojalá que se pudieran organizar más, ya sea en Madrid o en cualquier otra ciudad de España, para cualquier profesional tener una semana, ya te digo, en casa y sentirte que juegas en casa es una pasada. Dani, ¿cómo recuerdas, hablando del ambiente y de Madrid, cómo recuerdas tus 4 finales en 2 años en el Challenger de Madrid, a la orilla del río? Pues las 2 primeras que fui finalista me duele en el alma aún. Una tuve 2 bolas de partido contra Jeremy Chardy y la verdad es que me fastidió. Siempre Madrid se me ha dado muy bien, ¿no? Por esa altura a nivel del mar, que mi juego se adapta muy bien a esa altura, por el bote más alto de la pelota, sobre todo con mi derecha y con el saque también. Y la final de dobles tuvimos también bola de partido, y me acuerdo de una volea que me comía al lado de la red, que vamos, y encima era con Morgan, que es muy muy amigo mío, que me hubiera hecho mucha ilusión levantar la copa grande con él. Y ese año, la verdad que, lógicamente, luego con las semanas, pues es una final y es un muy buen resultado, pero me fui un poco con sabor agridulce, porque lo de perder no lo llevamos muy bien los deportistas, y lógicamente siempre cuando ya estás en la final, pues quieres ganarla, no te conformas. Y luego el año siguiente, pues lógicamente me resarcí, ¿no? Y aparte creo que fui un poco motivado extra, aparte de jugar en casa, lógicamente, en España, pero quería sí o sí esa copa, ¿no? Y por suerte
me la pude llevar en los dos torneos, o sea, en las dos categorías, de individual y doble, así que, bueno, me quité un poquito la espinita del año anterior. Dani, en estos 20 años no solo ha cambiado el juego de los tenistas, sino también que ha cambiado el ambiente de los torneos. ¿Qué te traerías al presente del ambiente de los torneos de hace 20 años? Pues bueno, creo que quitaría un poco de tecnología y lo cambiaría por esas charlas o esas mesas grandes de españoles y que aún hay, pero sin móviles, que comentas cosas, que juegas a algo, anécdotas divertidas, que había como más conexión, pero ahora creo que la tecnología, pues no solo en el tenis, en todo, pues nos quitó esas sobremesas. Y Dani, al revés, ¿qué te gustaría llevarte de los torneos de hoy en día a los de principios de este siglo? Bueno, de los torneos yo creo que se ha profesionalizado todo mucho a nivel de organización del torneo, de cuidado del jugador, de que importe también más no solo los 100 primeros, sino los de abajo también, pues ahora se pueden ganar la vida mejor, está todo como más profesional. Y luego es un poco una contradicción, pero antes cuando viajabas, pues a tus padres hablabas con ellos cuando podías, tal. Ahora está todo mucho más fácil, ¿no? Para conectarte con la familia, pues hacer un Zoom con tus padres o videollamadas o cosas así. O sea, me contra a la pregunta anterior, pero bueno, creo que en el hotel, cuando ya estás en la habitación, pues poder hablar con la familia siempre acorta un poco distancias y une. Y luego, hilando con la pregunta anterior, pues un poco en el día a día, en el club, en el tal, creo que estamos demasiado enganchados al móvil. Dani, y volviendo al tipo de juego que ha cambiado, ¿ahora qué es más tiempo, de sacadores o de restadores que llegan arriba a la red? Bueno, yo creo que de sacadores, ¿no? Vas por el circuito y, bueno, yo mido 1,82 y antes no me consideraba bajito y ahora voy por el club y me considero bajito, la verdad. Porque son todos muy altos, muy grandes y cada vez le pegan más fuerte, ¿no? Antes ya la gente sacaba por encima de 200, pero no era algo tan común. Ahora te saca cualquiera 210, 215 tranquilamente. O sea, creo que el tema entre la envergadura y la potencia, la preparación física, todo cada vez se juega más rápido y cada vez hay más sacadores. ¿Qué papel juega el tenis en la formación académica y personal de quienes lo practican, desde tu punto de vista? Pues mira, esa pregunta se la digo mucho yo tengo una academia en Valencia y muchas veces los padres están como preocupados diciendo, ostras, es que si en el tenis no sale, a lo mejor se frustra, tal, y yo les digo, mira, aunque no llegue a ser tenista, los valores que te da el tenis, el deporte, la disciplina, al final lidiar con tener decepciones, con perder, con ganar, con la gestión de las emociones, todo eso solo te puede que sumar para tu vida real. Luego querer tener a los niños en una burbuja pensando que todo va a ir bien siempre en la vida, que solo van a ganar y que no tengan ninguna decepción. No tengo hijos y estoy sonando un poco a padre, pero creo que es un error, ¿no? Luego creo que en la vida hay que saber gestionar, porque en algún momento te van a venir mal dadas y vas a tener que saber rehacerte y que saber encajarlo y seguir. Y creo que en el tenis, vamos, eso lo tienes cada semana, porque aquí de todos los que vienen al Mutua esta semana, por ejemplo, solo gana uno. El resto, cuanto más tarde pierdas, pues más contento te vas, pero al final el único que no pierde es el que se lleva el torneo, el resto pierden. O sea que vas a tener que gestionar esa derrota, qué ha pasado, qué he hecho mal, y yo creo que eso es básico, que los padres y los niños, los chavales lo sepan, que es una inversión también en su carácter y en su mentalidad para el resto de su vida. ¿Hablabas de tu academia de Valencia, la G-Tennis Academy o cómo la llamáis? Sí. G-Tennis Academy, sí, ¿verdad? porque los cuatro socios, el apellido nos empieza por G, entonces
pues G-Tenis, y así todos nos pensamos que es nuestro nombre y a la vez no es el de ninguno. Fenomenal. Oye, pues en la G-Tennis Academy, cuando entrenáis a los jugadores, sobre todo los que ya llegan a la alta competición, para vosotros, ¿cuáles son los pilares básicos más idóneos para que evolucione ese tenista? Bueno, hay 1000 casos de chavales, de tipos de juego, de dónde vienen, cada caso es muy, muy particular, y lo que intentamos es hacerlo como muy personalizado en función de cada jugador, pues adaptarnos mucho a lo que creemos que él necesita y hacerle algo muy específico para él. Pero bueno, desde luego tenemos escuela española, ¿no? De trabajo, de mucha repetición, de hacer bastantes cubos, que se suelen llamar, de fijos, de mucho peloteo, de al final trabajar el punto. No somos una escuela a lo mejor americana de hacer 1 hora y pico de saques y voleas y tanto juego para adelante. Somos pues de tierra batida, de clásico español, de trabajar el punto, de enseñarles las direcciones donde se defiende, donde se ataca, cuál no, pues enseñarles a jugar bastante, no jugar así hablando más y pronto a pelotazo limpio. Es un poco lo que intentamos inculcarles. Dani, danos un detalle que a la mayoría nos gusta escuchar. ¿Cómo es trabajar con una persona como Roberto Bautista? Pues fácil, la verdad es que yo lo considero... A ver, Robert está muy hecho, lógicamente, tiene un trabajo de base de años, de una disciplina que hace todo, no tienes que estar detrás de él para nada, que se conoce muy bien, que sabe lo que le va bien y lo que le va mal. Bueno, yo he intentado, lo conozco de muchos años, nos llevamos 3 años y hemos jugado desde pequeñitos en el circuito de Castellón juntos. Entonces he jugado contra él, creo que lo conozco como jugador y creo que sabía un poquito lo que le podía aportar ese punto de un poquito más de agresividad. Es un jugador que es muy sólido, que es muy consistente y bueno, intentando pues eso, aportarle que sea un poquito más valiente, que se atreva un poquito más, y la verdad que lo que le dices lo intenta, por lo menos lo intenta, que ya es bastante. Y en ese aspecto es fácil, la verdad que es una persona que te lo pone fácil, que nunca te dice nada, que en el partido está concentrado y si te miras para que le puedas aportar algo, no hay reproches, no hay nada que a lo mejor con chavales jóvenes hoy en día ves ciertas actitudes que a lo mejor no son las idóneas hacia tu equipo, que es el único que está allí, el entrenador o el fisio o el equipo son los únicos que están allí intentando que ganes, pues no es lo ideal revolverte contra ellos, y eso Robert no lo ha hecho en la vida ni lo hará. Entonces es fácil el día a día con él. Sí. Es otro tipo excepcional, Pablo. Perdona un detalle que ha dicho Dani, que coincidieron y tanto los vi jugar a los dos en 2012 en el Open Castilla León Villa del Espinar. Y hoy, pues mira, entrenador y jugador. La verdad es que... Sí, aparte en los octavos de final de Roland Garros de dobles somos el y yo de pareja, o sea, fueron con él. Cierto. O sea que... Bueno, pues ya sabemos que con él sí jugaste. La pregunta que te iba a hacer iba un poco por ahí. ¿Con qué jugador de la historia te hubiera gustado o te gustaría, si es del presente, haber echado un buen peloteo y por qué? Me hubiera gustado jugar con Agassi. Y bueno, no coincidí muy poquito. Cuando yo empezaba, él ya acababa. Y el primer año que pasé la previa en Roland Garros, con 20 años, uno de los cuales jugaba contra Agassi. Yo estaba rezando para que me tocara. Y mi entrenador me decía, pero ¿cómo vas a querer que te toque Agassi? Si es imposible que le gane, no sé cuánto, tal. Y digo, da igual, yo quiero jugar con Agassi, que le queda poco y quiero jugar con él. Siempre me ha encantado desde pequeñito, lo veía por la tele, a mí y a mi padre nos encantaba verlo jugar y la verdad que me habría encantado. Pedazo de jugador, Goyo, el que ha elegido, anda que ha elegido uno cualquiera, Ya tenemos otra cosa en común en el tenis, era mi ídolo también. Hasta Rafa Nadal, seguro. Es que
del Big Four he jugado con los 4, entonces me he ido más atrás. Fenomenal. Oye, Dani, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Tenis Madrid. Bienvenido a tu casa. Ha sido un auténtico placer estar hoy compartiendo estos minutos contigo. Dani, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Dani, pues que los éxitos que tuviste como jugador en Madrid se repitan como entrenador en la medida de lo posible, que vaya muy bien. Ojalá que sí, a ver si hay suerte. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, Goyo, y después de esta pedazo de entrevista, si te parece, es hora de conocer al club de la semana, en este caso el Club Espacio Herrería, pero no te lo cuento yo, si te parece, mejor nos lo cuentan ellos con este vídeo. Bueno, Club Espacio Herrería, Goyo, pero realmente se llama Club de Tenis San Lorenzo del Escorial Espacio Herrería, ¿verdad? Lo de realmente lo has dicho a propósito, ¿no? Porque está en el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial. Ahí te he visto muy fino. Efectivamente, es el Club de San Lorenzo del Escorial, se llama Espacio Herrería por su ubicación. Y 2 detalles os doy de esta entidad. Es relativamente joven, pero tiene uno de los torneos más legendarios y más chulos de tenis histórico, con raquetas de madera. Y otro detalle que no debe pasar desapercibido es que de sus fogones realmente sale arte culinario. No lo perdáis. Bueno, pues habrá que irlo a probar, Goyo. Y si te parece, sin más dilación, vamos a nuestra siguiente sección, que es el cara a cara, hoy con 2 protagonistas, Goyo, la verdad es que muy interesantes. De rango internacional, 2 jugadores. Esta vez no es uno y una, o un veterano y un joven. No, son 2 prácticamente de la misma categoría, pero porque los 2 están al alza a nivel internacional. Bueno, pues Goyo, si te parece, ellos son Alejandro Moro y Miguel Damas, que por cierto tuviste la oportunidad de hacerles el siguiente cara a cara. Pues en el cara a cara de hoy vamos con 2 protagonistas madrileños de proyección internacional, Alejandro Moro, Miguel Damas. ¿Cuándo y por qué empezaste a jugar al tenis? Pues empecé porque a mi padre le encantaba y pues más o menos cogí una raqueta con 3 años ahí en el club de mi barrio y bueno, me empezó a gustar, empecé a jugar bien, mi padre también me entrenaba y ahí empecé en mi barrio. Yo empecé un poquito más tarde, yo empecé a los 8 y bueno, pues como muchos chicos yo creo que nos apuntan a un montón de deportes nuestros padres para que descubramos un poco lo que nos gusta y yo vi unas pistas de tenis y como loco que me puse a jugar. ¿Cómo habéis compaginado en vuestra vida la formación académica con la formación tenística? Pues yo entrenaba allí en Alcalá de Henares, la verdad que justo entrenábamos juntos allí en esa escuela. Yo entrenaba y hacía colegio por la mañana y terminé la ESO así y pues podía compaginar el entrenar bastantes horas con el estudiar por la mañana. Sí, yo parecido, yo de vez en cuando salía por las mañanas para entrenar y durante las tardes pues los entrenamientos normales del club y bueno, pues al final te da yo creo una disciplina esa parte que te hace un poco ser más organizado y un poco más establecido y esa parte creo que ha sido fundamental.
¿De cuál de tus resultados estás más orgulloso y por qué? Bueno, al final yo creo que el partido que gané en fase previa el año pasado en la Caja Mágica fue muy importante para mí, ¿no? Al final no me esperaba tampoco el poder jugar un torneo de ese calibre y en el último momento llegó la oportunidad y encima que es jugar en casa, como es este caso, y en el torneo de los mejores torneos del mundo, pues a mí me supuso muchísimo. Por mi parte fue el año pasado que vine de una lesión de 6 meses que estuve parado y justo en el tercer torneo, además en mi club, en el club de tenis Chamartín, delante de toda mi gente, mis entrenadores, mi familia, pude ganar mi primer torneo 15.000 internacional y la verdad fue una semana de ensueño. ¿Puedes ordenar fuerza física, fuerza mental y calidad técnica? Es complicado, pero creo que sí. Creo que la fuerza mental iría lo primero, sin ningún tipo de duda, y luego sí que tendría mis dudas. Creo que la parte de fuerza y la parte técnica está bastante equilibrada. Depende un poco de las cualidades del jugador. En mi caso, por ejemplo, yo diría fuerza y luego calidad. Yo en mi caso metería la mentalidad lo primero. Creo que en el tenis es un deporte totalmente de cabeza. Luego metería la parte técnica porque creo que un jugador bueno técnicamente no necesita tanta fuerza ya que el golpe lo saca más fácil, pero también la fuerza es muy importante para poder dominar los puntos y aguantar. ¿Superficie favorita y por qué? Para mí es la tierra batida, la verdad. Llevo muchos años jugando en dura y empecé a jugar al tenis en pista de dura, pero a medida de que han ido pasando los años también he hecho mejores resultados ahí y me encuentro más cómodo. Me da más tiempo a jugar mi juego, a dominar, pero la pista dura también me gusta mucho. Yo muy parejo, mis resultados son muy parecidos en ambas superficies y bueno, me encuentro igual de cómodo en las dos. Es verdad que como él nos hemos criado en el mismo club además, entonces en pistas rápidas, bastante rápidas además, y es donde a lo mejor puedo estar un poco más cómodo, pero en general a nivel de competición en ambas. ¿Tu golpe favorito de ver? ¿De quién? ¿Y tu golpe favorito de ejecutar? Pues mira, es que no tienen nada que ver ninguno con el otro, porque a mí me parece tan complicado el revés a una mano que ver a Wawrinka y a Thiem, por ejemplo, pegar esos reveses, me parece, Gasquet incluso, me parece increíble. Y luego para mí sí es verdad que la derecha invertida me gusta un montón ejecutarla a mí, es el golpe con el que estoy bastante más cómodo. Por mi parte, pues a mí el golpe favorito siempre ha sido la derecha de Federer. Cuando conectaba los winners y la elegancia que tenía era increíble. Y para mí, la verdad, la derecha tal, a mí un ace es lo que más me gusta. Es un punto gratis, rápido y sencillo. Encima, como no se te da mal, pues guay, ¿eh? Bueno, yo mejoraré un poquito. ¿Con qué jugador te gustaría echar un buen peloteo y por qué? Pues con Roger Federer nunca lo he hecho. He entrenado con Djokovic, he entrenado con Nadal, pero no lo he hecho con Roger y me hubiera encantado por ver a uno de los mejores jugadores delante mía y pelotear con él. La verdad que hubiera sido una experiencia increíble. Yo Roger igual, es una espinita ahí que duele porque aquí en la Caja Mágica he estado de sparring 3 añitos y bueno, el año pasado tuve la oportunidad de jugar con Novak y si es verdad que el año que vino Roger estábamos todos pendientes de a ver si conseguía pedir sparring o algo y no pudo al final. Pero Roger no ha venido tantos años como Djokovic y Nadal. Roger ahí tuvo una época que no venía. ¿Qué 2 características de tu raqueta benefician a tu juego? Bueno, en mi caso juego con la Head con Gravity, con la Gravity Pro y bueno, yo creo que una de las cosas que más me beneficia es el jugar con el patrón 18-20 de cuerdas, porque al final esa parte me da cierto control y luego también el tema del balance. Tengo el balance un poco atrasado al puño y eso hace que pueda acelerar fuerte la mano y no tenga problema en descontrolarme eso. Bueno, por mi parte yo uso la Hit Prestige, el modelo de las cuerdas 16-19 que me hace
poder pegar un poquito más liftada a la bola y que me salga un poquito más, cosa que me viene bastante bien, y luego es una raqueta también con mucho control que me permite tener facilidad para poner la bola donde me gustaría. Podéis disponer de un wildcard para entrar en el cuadro principal del Challenger de casa. Pues es una oportunidad increíble, la verdad hay que agradecérselo a la Federación de Tenis de Madrid y a la Federación Española de Tenis por hacer el torneo, por darnos esta oportunidad y nada, aprovecharla lo mejor posible, aunque el resultado pueda salir bien o mal, y disfrutar de la experiencia. Sí, al final agradecer inmensamente a la Federación el hecho de que haya podido ayudarnos a disputar el torneo, tanto a nosotros dos como a Martín. Creo que nos lo merecemos, estamos haciendo buen trabajo y buenas semanas, y bueno, sí, al final es jugar en casa, ¿no? Es algo que nos va a dar ese plus a los tres, ese extra de motivación que nos va a permitir luchar por ello. ¿Piensas que Madrid es una buena región para jugar al tenis y prosperar en ello? Sí, definitivamente. Al final tenemos un montón de clubs, tenemos un montón de nivel de jugadores a nivel de escuela base. Yo creo que tiene clubs muy buenos, vamos, del que venimos él y yo, me parece que son 400 alumnos. Al final es un margen increíble de gente que puede salir ahí. Se puede salir de ahí tenista. Luego también está muy fomentado el tema de las becas en Estados Unidos, que es otra oportunidad igual de buena que esta, de jugar al tenis profesional. Y sí, definitivamente sí, a nivel profesional podemos entrenar entre nosotros, somos bastantes jugadores, entonces lo veo muy bien. Pues creo que partiendo de la base de que hay muchos torneos desde que eres pequeño y ya te incitan a competir, te incitan a mejorar, a medirte con los demás, y cada categoría tienes ahí ya pues como un ranking que mirarte y esa motivación y ganas de jugar al tenis. Y bueno, Madrid es una ciudad, como ha dicho Alex, con muchos clubes, pone muchas facilidades, la federación también, intentan ayudar siempre, y pues al final han salido bastantes jugadores de aquí de Madrid profesionales. Última pregunta. ¿Cuáles son tus ilusiones o las metas que te fijas para la temporada 2023? Pues para esta temporada lo primero que me fijo es en estar sano, ya que vengo de una temporada complicada en la que he estado 6 meses mal, y de momento lo estoy cumpliendo, la verdad, bastante bien. Y luego obviamente que acompañen los resultados, ganar títulos, ir subiendo en el ranking, pasar a la categoría como esta, Challenger, y ya consolidarme en estos torneos. Sí, yo también, el hecho de estar sano, el año pasado también tuve una lesión en el abdominal que me paró parte de la temporada, y al final creo que es de lo más importante, el hecho de la continuidad en el tenis, tanta exigencia, tantas semanas físicamente. Y bueno, a nivel un poco de números, tal vez poder afianzarme un poco en estos torneos Challenger. Ahora estoy sólido en la parte de previas, pero me falta un poquito todavía para llegar a esa parte de los cuadros finales, y también el hecho de poder jugar las previas de los Grand Slam es uno de los objetivos a corto plazo. Bueno, pues hasta aquí este cara a cara tan particular con dos estrellas madrileñas, como dije, de proyección internacional, Alejandro Moro, Miguel Damas. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias. Bueno, Goyo, te ha quedado un cara a cara muy particular, como decías, pero también muy tenístico, porque el ambiente no podía oler más a tenis. Es que se estaba viendo por detrás el partido, los golpes, los gritos. La verdad es que me ha gustado bastante el escenario que has elegido para este cara a cara, las cosas como son. Te voy a decir dos cosas, compañero. Una, por un lado, que antes me pasó gracias a Carlos Fernández, porque pudimos hacer la entrevista de Tati Rasconi in extremis el día de la presentación de los torneos. Y otra, al hilo de lo que estás comentando, no os podéis hacer idea cómo hubo que hacer este cara a cara entre el entrenamiento de uno de los jugadores y el del otro.
sacando prácticamente de comer a uno para que el otro pudiera llegar luego a su entrenamiento. Así que gracias a Fernando Carreño, porque tuvimos que hacer encaje de bolillos y a pie de pista para, sobre la marcha, poder sacar adelante el cara a cara. Me lo puedo imaginar porque luego en competición hablaremos precisamente de ellos dos, de tanto de Alejandro Moro como de Miguel Damas. La verdad es que con tanta competición, enhorabuena por haber conseguido este reportaje a pie de pista. Y vamos ya con el concurso, en este caso, de las pelotas de tenis. Goyo, que no sé qué ha pasado, que no hemos tenido acertante. Mira que nos ha escrito gente, pero no han acertado las preguntas. Creo que voy a tener que volver a dar pistas para esta pregunta, Goyo, de esta semana. Y mira que han fallado por una sola, por un solo error, pero bueno, no han acertado, así que recuperamos los 2 botes de Dunlop Ford, buena bola, y los 2 de Tour Brilliance, siguiente en categoría, para la pregunta de este programa, que un poco en consonancia con la anterior y también siempre ligada al personaje, es ¿cuántas finales ha disputado Dani Gimeno en el ATP Challenger de Madrid? Y lo digo, entre 2 y 4 pueden estar. Bueno, pues ahí tienen la pregunta. Ya saben, aquellos que se sepan la respuesta, que solo tenéis que estar un poquito atentos al programa, ya sabéis, nos escribís a través de Instagram en nuestra red @tenismadridtv, @tenismadridtv, nos hacéis un privado y rápidamente podéis ganar esos botes de pelotas de tenis que son espectaculares. Y para la siguiente sección tengo que volver a llamar a nuestro amigo y compañero Carlos Mansilla. Carlos, ¿sigues por ahí? Por aquí estoy, preparado, listo, ya, ¿eh? Bueno, pues... ¡Ayuda! Vamos con esta pedazo de sección de competición, porque mira que tenemos. Y si os parece, empezamos con la primera noticia de 6 madrileños en los cuadros finales del Challenger del Club de Campo. Ya decíamos al principio del programa que evidentemente era la referencia del ATP Challenger de Madrid. La actuación de los anfitriones en esa segunda edición del Open Comunidad de Madrid fue destacada. 6 fueron los tenistas de casa que disputaron partidos en cuadros principales, pero además hubo otro que debutó con un partidazo, Daniel Mérida, que entró como suplente en la fase previa y rozó la victoria ante el ruso Alexei Batutin, quinto mejor jugador de la previa y que accedió a cuadro final. Ganó el ruso a Mérida por la mínima, ojo, 6-7 con 10 en el tiebreak, 6-4 y 6-4, pero se nos cayó Mérida. Y ahora sí que ya vamos con los que entraron en el cuadro final. Javier Martí protagonizó una gran vuelta a la competición y ganó en 2 sets sus 2 partidos de previa ante el jordano Shelby, número 2 de la previa, y el australiano Akira Santillán. Al entrar en cuadro principal se topó con el número 5 del torneo, el austriaco Ofner, que ganó 7-5 y 6-4. Goyo, si te parece, vamos a escuchar a Javier Martí sus declaraciones de cómo se vio en el torneo. Antes me escribió algún jugador para entrenar y me picó un poco el gusanillo y luego tuve la suerte de que se quedó en wildcard y bueno, día a día pues se me fue dando hasta hoy que bueno, que hoy no ha podido ser, pero está claro que ganar 2 partidos a este nivel después de casi 3 años y medio sin competir pues es para estar contento, aunque hoy pues no haya tenido las mejores sensaciones. Alejandro Moro cosechó una gran victoria por doble 6-3 ante el joven terrícola kazajo Skatov. Luego se encontró con el primer favorito y campeón del torneo, Kachin, al que endosó un espléndido 6-2, pero acabó cediendo en los 2 sets siguientes. Y si te parece, escuchamos también a Moro para hacer justicia, ¿no? Venga. Bueno, a ver, muy contento por el primer día, sobre todo porque hice muy buen partido y también, obviamente, he jugado a muy buen nivel, si no hubiera sido posible estar tan cerca de ganar. Son derrotas que duelen al final porque estás muy cerca y haces buen partido y sientes que no es suficiente al final, pero bueno, ya está, es intentar sacar lo positivo. He tenido un muy buen nivel durante 2 sets y luego en el tercero él ha sido mejor, él ha tenido más tablas y ha jugado mejor el final. El otro protagonista del cara a cara, Miguel Damas, superó por doble 6-4 al barcelonés Sánchez Izquierdo y le tocó, mala suerte también, el segundo favorito a la postre campeón, el ruso Shevchenko, quien ganó por 6-4 y 7-6. ¿Qué contó Damas? Ha sido una muy buena experiencia, aunque se haya dado al final hoy mal. Ha sido un buen partido, creo que he hecho un buen nivel, se me ha escapado por pequeños detalles contra un jugador muy bueno que está casi... o está dentro del top 100 ya y bueno, ha sido una gran semana.
Empujado por el público, Martín Landaluce debutó eliminando al octavo cabeza de serie, el eslovaco Kovalik, tras remontarle el primer set. En octavos cayó ante el neoyorquino madrileño Moreno de Alborán por 6-3, 7-5, pero yo creo que no se fue con mal sabor de boca con el empujón que le daba a los aficionados, ¿no, Martín? He disfrutado muchísimo de estos dos partidos, el ambiente era espectacular, todo el mundo ahí intentando apoyarme, subirme el ánimo, sobre todo hoy que estaba un poco más incómodo con el viento del rival, era bastante potente, jugaba muy bien y nada, lo he disfrutado mucho. Hoy no ha podido ser, pero estoy contento con mi participación y yo creo que era bastante buen nivel. Por último, en el torneo de dobles se estrenaron los juniores Miguel Avendaño y Rafael Jodar gracias a una wildcard, pero cayeron ante la tercera mejor pareja. Y si te parece, Goyo, cambiamos de torneo y nos vamos al Moro y Mérida, que hicieron buenos partidos en Murcia. Alejandro Moro y Daniel Mérida se ganaron su acceso al cuadro principal del ATP Challenger Murcia Costa Cálida. Moro entró como segundo cabeza de serie de la fase previa y Mérida como wildcard. Mérida tropezó en el cuadro final con el argentino Collarini, 191 del mundo, mientras que Moro accedió a octavos después de ganar al tercer favorito, el italiano Brancaccio. Martín Landaluce, que contó con tarjeta de invitación para entrar en el cuadro principal, tuvo que debutar ante el moscovita Iván Gajov, del propio Real Murcia Club de Tenis, organizador del torneo, y que venía de ganar el Challenger de Girona, y perdió por 7-6 y 6-4. Por cierto, Mansilla, hablando del andaluce, casi sorprende y Verdasco tropezó en el Godó. Así es, Fernando Verdasco entró como wildcard en el cuadro principal del Conde de Godó, pero cayó en primera ronda. Y Martín Landaluce dispuso de invitación para acceder a la previa, donde tuvo que medirse al quinto cabeza de serie, el francés Hugo Grenier, top 100 el año pasado, a quien ganó el segundo set 6-2 tras perder el primero 7-6. Luego Grenier ganó el tercero y accedió a segunda ronda de la previa. Miguel Damas fue finalista en el ITF M25 de Reus, Goyo. Pues dices bien, Miguel Damas alcanzó su segunda final profesional en el ITF M25, $25.000 de Reus, antes de acudir al Challenger de Madrid, como hemos visto. El alcalaíno se plantó en la final cediendo 27 juegos, solo perdió 8 juegos entre cuartos de final y semifinales. En el último encuentro se midió al joven lituano Gaubas, quien venía desde la previa muy fuerte y se impuso al español por doble 6-4. Una semana después, ambos volvieron a coincidir en primera ronda del ITF M15 de Telde, en Canarias, y Damas le ganó el primer set, pero también perdió el encuentro. Y hablando de Telde, precisamente allí fue campeona de dobles Marta Huggins González. Marta Huggins González Encinas se adjudicó el dobles en el W15 Telde junto a la estadounidense Amy Zhu. Para González, esta era la tercera final de dobles en apenas un mes, tras Manacor y Le Havre. Marta y Amy llegaron a semis sin ceder un set, y tanto en semifinal como en la final fueron capaces de remontar el set inicial en contra para acabar ganando. Además, la madrileña se plantó en los cuartos de final individuales sin ceder un set y con solo 8 juegos en contra. Y en esa antepenúltima ronda luchó contra la lituana Bubelite, a la que ganó el primer set pero entregó los 2 siguientes. Al final, Bubelite acabó subcampeona del torneo. Hernández Coronado y Eraña entre las homenajeadas en la Billie Jean King Cup en Marbella, Goyo. Fue con motivo de los 50 años del debut de la selección española femenina en la entonces Copa Federación. Ahí vemos la imagen en el magnífico coso de Puente Romano, entre la nutrida representación de más de una veintena de deportistas anfitrionas sobre la tierra batida de este club de tenis marbellí. Estaba la pentacampeona Arantxa Sánchez Vicario y las madrileñas Mari Carmen Hernández Coronado, integrante del primer equipo que debutó en Sudáfrica en 1972, y Begoña Eraña, que debutó con España en la Unión Soviética 10 años después, en 1982. Como motivo de la celebración de la eliminatoria ante México en Marbella, el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, junto a las autoridades locales y regionales, hizo entrega a cada una de las jugadoras de un obsequio conmemorativo de ese medio siglo. Y éxito, bueno, ¿qué digo éxito? Pedazo de éxito de organización y resultados del ITF Master Seniors Club de Tenis Chamartín, Carmen Perea. El Club de Tenis Chamartín estrenaba en su calendario una competición de categoría mundial para veteranos que reunió a 190 jugadores y no pudo resultar mejor por organización y por la cosecha de 14 títulos españoles.
Triunfaron en el cuadro femenino Tamara Rosales en mayores de 30, Alejandra Inclán en más 40, Iciar Eraña en más 50, África Sánchez López en mayores de 60 y Marisol Sánchez Leoz en más 70. Y en los masculinos prosperaron Bruno Álvarez en Masters 30, Víctor Molina en más 40, Antonio Villarejo en más 50, Javier Linares en más 55, Miquel Puigdebal en más 60, Javier Molina en más 65, Pedro Ocaña en más 70, Juan Antonio Chavarri en más 75 y Jerónimo Arroyo en mayores de 80 años. En las demás categorías, triunfos alemanes, suizos, italianos y brasileños. Y en la ceremonia de trofeos intervinieron la propia Carmen Perea, los presidentes de la Federación de Tenis de Madrid y del Chamartín, Tati Rascón y Nicolás Ramos, y el delegado de veteranos, Vicente Pavón. Y de los seniors a los juniors, porque Alberto y Avendaño son los nuevos campeones junior de Madrid. Pues ahí has hilado fino, es verdad, de un paso al otro. Los campeones juniores 2023 salieron de la competición de Ciudad de la Raqueta, que reunió a 164 participantes en cuadros individuales y a 64 en los de dobles. María Paz Alberto ejerció de número 1 del cuadro de principio a fin, no cedió un set y solo 18 juegos en sus 5 partidos hasta lograr el cetro regional. Ganó a Cayetana Gay, que alcanzó la final sin ceder set y habiendo encajado solo 15 juegos. Gay sacó del cuadro a la segunda favorita, Laura Cuesta, en cuartos de final. Miguel Avendaño, al que veíamos en imágenes anteriores, también arrancó como número 1 de su cuadro y comenzó el torneo teniendo que remontar set en contra ante Pablo Pozo. Luego tuvo otro complicado encuentro en semifinales ante Naim Benito, donde también hubo de remontar set inicial en contra, aunque acabó abandonando Benito en el tercer set. Miguel accedió al título al imponerse al segundo favorito, Luis Llorens, por 7-6 y 6-3. Por parejas se proclamaron campeones regionales juniores Asier Ayllón y Hugo Palacios al imponerse a Rodrigo de la Torre y Jorge López en 2 sets. Ayllón además fue cuarto finalista individual ante Avendaño precisamente. Palacios perdedor ante de la Torre en octavos individuales. Consecuentemente Rodrigo de la Torre fue cuarto finalista individual, pero tuvo que abandonar en el segundo set de ese partido y López también alcanzó los cuartos individuales perdiendo su acceso a semis por 7-6-7 en el tercer set, o sea, ajustadísimo. Las campeonas de dobles fueron Candela Cimarra, que hizo cuartos de final individual, y Jimena Alonso, quienes superaron en la lucha por el título a Paula Martínez y Ana López en 2 sets. En la entrega de trofeos de la máxima categoría juvenil tomaron parte el presidente del tenis madrileño, Tati Rascón, e Íñigo Jofre, y Luis Fernández Valderrama, director y juez árbitro del torneo respectivamente. En este acto, Paula Fernández recibió el premio a los valores. Y seguimos con más competición, Mansilla, porque se completó en Coslada el tercer torneo Club de Tenis de Madrid. Con una participación de más de 210 tenistas entre cuadros femeninos y masculinos, se completó la tercera edición del torneo Club de Tenis Madrid, perteneciente al circuito juvenil de la Federación de Tenis de Madrid. Salieron vencedores de las pistas del Club de Tenis Coslada, David Ifrim y Nika Restnik en benjamines, Rase Tejada y Paula Areces en alevín, Pablo Agulló y Alejandra Ribón en infantiles, Aroa Ajenjo y Franco Falconi en cadetes y la propia Aroa y Pablo Castillo en juniors, Paula San José y Pablo García Aguado en categoría absoluta y José Alor González en veteranos de mayores de 35. Y el evento se realizó en colaboración con la ONG Sin Desperdicio. Y también más de 200 fueron los asistentes al torneo Express femenino. 200 en este caso, porque la nueva propuesta de la Federación de Tenis de Madrid y de su comité femenino resultó espléndida, pues en torno a este evento promocional denominado Segundo Torneo Express Femenino se congregaron más de 200 jugadoras de toda la región. Con la idea puesta en la iniciación de la competición, el torneo sabatino de la FTM en sus pistas de Fuencarral resultó espléndido, ya que reunía en gran ambiente principiantes desde categoría mini tenis hasta absoluta, divididas, eso sí, en diferentes grupos dentro de cada clase. En benjamín salieron victoriosas Alicia López, Claudia Nazábal, Andrea Estefan. En alevín prosperaron Amaya Arora, Lucía García, como en infantil lo hicieron Chloe Padrón y Cecilia Barbudo. Sara Di Stéfano y Marta Justa fueron las mejores cadetes y Laura Biosca la mejor junior. Mientras que en categoría absoluta lideraron sus grupos Sandra Rodríguez, Ana Cristina Tato y Cristina Blázquez. Todas las participantes recibieron camiseta de regalo de la FTM y en la entrega de trofeos y medallas de mini tenis y benjamín estuvieron Chus Rodríguez, Laura Monterrubio y Patricia Alonso del comité femenino y Rubén Sáenz, presidente de tenis de base. Y victorias españolas en el Tennis Europe Sub-14 de la Ciudad de la Raqueta.
La cuarta competición del Tennis Europe Junior Tour en España se celebró en Ciudad de la Raqueta bajo el nombre del Sub-14 Villa de Madrid y concluyó con victoria del alicantino Julio Zárate. La competición femenina se la adjudicó la rusa Alexandra Triukina y alcanzó las semifinales la madrileña Covadonga Ruy Pérez, que no pudo avanzar al ceder ante la rumana subcampeona del torneo Karina Elena Gabriela Dumitru, 6-1, 2-6 y 7-5. Por su parte, Izan Bañares partía como número 1, pero en octavos cedió una intensa batalla con Javier de Francisco Aguirre Bengoa, que le derrotó por 7-6, 6-7 y 6-4. En dobles, finalmente, se dieron los triunfos españoles del mencionado Francisco Aguirre Bengoa junto a Daniel Eusamio y de Ainara Fernández Sánchez y Carlota Luján. Y terminamos esta extensísima sección de competición con la victoria de Enzo Helguera en el Marca Jóvenes Promesa de Valencia. Otro triunfo de casa, el cadete madrileño Enzo Helguera, de ilustre apellido futbolístico, para los que quieran tirar la vista atrás, se llevó la prueba del 28º torneo RPT Marca Jóvenes Promesa Sub-16 organizado en Valencia por el Club de Tenis Carlet. Helguera se impuso al alicantino Fernando Martínez en una disputadísima final por 6-7, 7-6 y 6-4. Teníamos que terminar a lo grande esta enorme sección de competición de hoy. Por cierto, Goyo, hay que darle las gracias y la enhorabuena a Mansilla porque vaya nombres, Mansilla, te han tocado en tus torneos y en tus noticias, ¿eh? Yo creo que ahí el redactor te ha jugado una mala pasada, ¿eh? Te ha dejado los peores nombres, ¿eh? Ha sido Goyo, me lo ha dejado adrede, sí. Así aprende. Y ha tenido pocos idiomas. A veces tengo yo el doble de categorías y los nombres son impronunciables. Solo tenías 4. O sea que me ha faltado gracias. Me ha faltado el Uyuchancoete. Ese claro. Te ha faltado. Pero no te preocupes, que la semana que viene seguro que te metemos en la buena competición. Seguro. Bueno, Mansilla, muchísimas gracias. Y Goyo también, muchísimas gracias a ti por este programa. Pero antes de despedirnos, llega el momento de ver la agenda de los próximos acontecimientos, de las próximas competiciones, porque es que esto no para. Ahí están viendo la extensísima también agenda de competición para las próximas semanas. Y nosotros lo que les contaba, Goyo, muchísimas gracias por un nuevo programa de Tenis Madrid. Gracias, compañero, por estar ahí, por dar paso a esta retahíla sanísima de informaciones que, como bien dice, se van multiplicando afortunadamente en el seno del tenis madrileño. Un placer poderlo contar y hacer partícipe a nuestra audiencia. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos a través de las pantallas. Esperamos que si les ha gustado, nos vemos en próximas ediciones aquí, en Tenis Madrid. Hasta la próxima.